Y lo vamos a ver de esta forma. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 y 15, no dice si mi grupo selecto, no dice si los cercanos y el círculo que más fuerte espiritualmente está, sino que dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, diga conmigo con alta fuerza, y oraren, como si hubiéramos a ganar mañana, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces el Señor dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, cuando hablamos de intercesión, cuando hablamos de oración, no estamos hablando de un grupito. No estamos hablando de una segmentación selecta. Es que no sé orar. Bueno, métete igual. ¿Quién de nosotros aprendió? Bueno, puedo preguntarle aquí a Christopher y a Alan. ¿Nosotros nacimos tocando guitarra? No. De hecho, todavía me acuerdo la primera canción que me tiraron a los leones cuando decía, era un coro antiguo que decía: quiero curar tus heridas. Y era una canción con tantos cambios de notas. Yo tenía una guitarra tan grande y unas manos tan chicas que no podía cambiarla. Pero después empecé con la práctica. Siempre práctica. Y ahí empezamos. Algunos dicen, pero y no sé cómo Dios le da palabra. Y sabe que aún recuerdo la primera vez que nos hicieron pararnos acá adelante porque no había llegado el que ministraba en ese momento, y éramos los hijos del pastor y teníamos que estar siempre antes del culto. Y yo no tenía idea qué tenía que decir. Y me puse a llorar, pero la gente pensaba que era porque la presencia de Dios estaba y yo estaba llorando de vergüenza. Entonces, pero después entendí que Dios tenía un llamado detrás y que tenía que empezar a darle filo a ese llamado para que pudiera comenzar a bendecir, porque si yo no me muevo, y eso hermano, ¿sabe? Hay un dicho que eso está en todas las casas chilenas por lo menos: si yo no hago nada, no pasa nada. Si yo no me muevo, nadie se mueve. Si yo no tomo las cartas en el asunto, no pasa absolutamente nada. Hermano, en la iglesia es algo parecido. Si usted no le da el tiraje necesario al llamado que Dios está haciendo sobre su vida, nadie lo va a hacer por usted. ¿Sí? Y aquí hay un pequeño yunque que le puede caer en la cabeza, así que le advierto al tiro para que lo esquive. Porque incluso después de eso Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo puse sobre tu vida? Yo te llamé a orar en este tiempo. El día de mañana, hermano, no es algo que vaya a pasar todos los días. Amén. Dígale que está a su lado: hay que ir a votar. Hay que ir a votar. No es algo que vaya a pasar así como no, si total, si gano una opción y la otra ya es más de lo mismo. No es así. ¿Sabe? Aquí habla en Segunda Crónica, y aquí quiero avanzar rapidito porque quiero contextualizar algo, pero tremendo y poderoso, que necesito que me ponga mucha atención. Mientras yo estaba buscando las citas bíblicas, podía ver cómo Dios tiene una forma tan efectiva de poder trabajar en la nación cuyo Dios es el Señor, que va repitiendo los mismos factores, tanto por el lado negativo, por el lado positivo. Y es exactamente lo mismo. Acá dice, si se humillare mi pueblo, yo lo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Gracias, querida. Y el versículo que sigue después dice lo siguiente: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Es Dios mismo. Está diciendo: están abiertos mis ojos y abiertos mis oídos para ver si es que alguien toma la batuta y empieza a orar por su nación. Y obviamente la expectativa es que hubiera más gente en este lugar para que pudiera recibir ese mensaje, hermanos. Pero nosotros que estamos acá en este lugar, nosotros que hemos venido, que hemos tomado esa bendita decisión de poder estar acá y salir de todas las prioridades que teníamos anteriormente, nosotros tomemos este tratado de parte de Dios para que podamos orar por nuestra nación. Ahora la pregunta es, no le pido que me conteste, pero quiero que usted se conteste en su corazón. ¿Algunos de nosotros hemos estado orando por lo que va a pasar mañana?
Hemos estado pidiendo, hemos dicho, Señor, te pido por mi país. Señor, te pido por la política. No es que Dios no se mete en la política. Si se mete en la política. Si no, lea el libro de Daniel. Lea Josué también. Lea a David. Y aquí quiero contextualizar. ¿Cuándo Dios le da este mensaje? ¿A quién se lo da? ¿Sabe a quién se lo da? A un rey. Y ese rey es el rey Salomón. Ese rey es un rey, y lo contextualizo de esta forma. Salomón es hijo de David. El rey David conocido por todo. El rey David que sacó las piedritas, la puso en la onda y derrotó al gigante. ¿Sí? Ese mismo rey, de hecho, es tan querido y recordado hasta ahora. ¿Por qué? Porque expandió tanto el reino que, en resumidas cuentas, la labor que Dios dejó sobre David fue una labor netamente de poder hacer un reino estable. ¿Qué significa que hubiera un reino estable que pudiera unificar a todas las tribus de Israel? Porque todas las tribus de Israel, vamos a contextualizarlo ahora, algunas opinaban apruebo y otras opinaban rechazo. Entonces las tribus de Israel que opinaban apruebo se iban para un lado y las de rechazo se iban para el otro lado y se peleaban entre ellos. ¿Sí? Habían algunos que obedecían, seguían obedeciendo la ley de Dios, y otros que se enfriaron. ¿Le parece algo parecido a lo que estamos viviendo ahora? ¿Sí? Entonces, en ese contexto, Dios empieza a llamar reyes, y hubo uno conforme a su corazón. Y fue un pastor de ovejas que estuvo ahí. Y Dios le da una visión tremenda de poder unificar el reino, porque habían también detractores. Y le da una labor militar específica. Nosotros en la Biblia conocemos al David que toca el arpa, al David que Dios le perdona de un pecado de adulterio, pero también David fue un estratega militar de los mejores de la época, a tal punto que expandió el reino de Israel al sur hasta llegar al Golfo de Acaba, que es una parte del Mar Rojo cuando se divide en dos y limitaba en ese tiempo al sur con Egipto y al norte con el río Éufrates en Mesopotamia. Y al otro lado estaba ya incluso cercando las ciudades fenicias, las ciudades donde estaban los principales puertos donde se materializaban cosas, se comercializaban. O sea, era un rey bastante conocido en la época. Y lanza una palabra tremenda y dice, cuando ya conquistó todo lo que el Señor le tenía en mente, le dijo lo siguiente: no es justo que yo esté aquí en un palacio tan grande y la casa de Jehová todavía siga siendo un tabernáculo, que era una carpa. Y viene el Señor y toma a uno de sus profetas, a Natán, y le da la visión y le dice: tú no vas a terminar el templo, el que va a hacerlo es tu hijo Salomón. Y ahí le da la directriz. Y Salomón, una vez que David era viejito, murió, Salomón ascendió al reino, un gobernador nuevo, un gobernador joven, un gobernador que la gente igual seguía de todas formas. Y lo primero que hizo fue y se arrodilló ante Dios y tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Podría haberle dicho: quiero el mejor de los reinos, quiero que Israel sea un imperio pero prominente. ¿Sabe lo que le pidió? Le dijo: yo quiero sabiduría para gobernar. Quiero que me des sabiduría para gobernar. Esa fue la primera vez que Dios se le presentó a Salomón. Y Dios se la concedió. Y cuando se la concedió, viene una serie de pruebas que no les voy a, porque me voy a salir mucho del libreto, pero dentro de eso le das la sabiduría para poder tener todos los recursos y poder realizar el sueño que Dios le había dado a su padre, y lo concretó. Lo que David no pudo hacerlo, lo hizo Salomón. Y edificó el templo. Un templo pero hermoso. Tuviéramos una foto acá, hermano, usted quedaría así, pero impresionante. Tenía incrustaciones de oro, había lo que usted se imagine de aquella época. El mejor esplendor del reino estaba en el detalle de Salomón. ¿Y sabe lo que más me impresionó? Que el primer acto público del rey de Israel fue un acto que honró a Dios. La primera inauguración de un edificio gubernamental fue la edificación de un templo. Ese fue el primer acto público de Salomón, de inauguración de algo.
Y cuando se inauguró el templo, dice la palabra del Señor, esto no lo estaba leyendo en la tarde, dice que la aprobación de Dios fue que cuando ofrecieron el holocausto, el sacrificio, cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio que se había dado. ¿Sabe qué significaba eso? Que Dios estaba aprobando la gestión del rey de la nación. Porque cayó fuego, literal. Igual como el fuego que cayó también cuando estaba con Elías. Y la gente, imagínense hermano, la gente gobernada en ese contexto y en ese tiempo, cuando podía ver de que, el Señor está aprobando a mi rey. Qué bueno poder estar aquí y ser ciudadano de un reino y de un país donde existe una autoridad que se está sometiendo a la presencia del Señor y Dios lo está reconociendo como tal, y se sentía la sabiduría de Salomón en las cosas que él estaba haciendo. No sé si me explico correcto y me está siguiendo el hilo en este tiempo. Lo voy a después a desmenuzar un poquito más. Entonces, cuando estaba en eso, llega la segunda noche que Dios se le presenta a Salomón. Pasa todo esto, la gente sale pero con algarabía, se va a la casa bien contenta porque sabía que Dios estaba aprobando el reinado de Salomón y era un rey justo en ese entonces, porque después obviamente que se desmarca un poco. Pero pasa eso, Salomón se va a acostar, llega la noche y Dios se le aparece por segunda vez. Y ahí dice Dios, en el lenguaje que nosotros podamos entender, le dice lo siguiente: ahora tienes sabiduría, tienes mi aprobación y tienes un pueblo que te sigue. Te voy a dar 2 directrices que van a marcar tu destino político de aquí en adelante. Y esta parte, hermano, a mí me dejó, se lo dio en los versículos anteriores, el versículo 10. No lo vamos a ver ahora por tiempo. Pero se lo dijo de la siguiente forma: si hay desobediencia, si hay falta de entendimiento, si el plan de tu gobierno es desmarcar a la nación de mí, yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, mandaré langosta a devorar los alimentos y enviaré plaga, enfermedad y pestilencia a tu pueblo. Pero, y ahí dice, si tu pueblo, si mi pueblo, en que se invoca mi nombre, se humilla, busca su rostro y se arrepiente genuinamente, entonces yo oiré el clamor desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el contexto completito. Espero habérselo explicado de la mejor forma posible para poder aclarar y poner ahí la lápida a lo que usted va a votar el día de mañana. ¿Sabe? Cuando estaba buscando esta parte, estaba buscando ahí unos comentarios respecto de esto de la palabra pestilencia, y en la Biblia la palabra pestilencia habla de enfermedades contagiosas. Entonces cuando hay desobediencia, cuando marcas tu gobierno para que el pueblo se olvide de mí, yo voy a cerrar los cielos para que no llueva, para que haya sequía, voy a mandar la langosta para que se coman los alimentos y por lo tanto haya escasez de alimentos. Y desde los tiempos inmemoriales, de que cuando hay escasez de alimento, el precio del alimento sube, la inflación sube y empieza todo el drama de que después ya tenemos que prácticamente ser millonarios para poder conseguir un tarrito de azúcar o cosas así. Y la segunda y la tercera, voy a mandar pestilencia sobre el pueblo. ¿Les suena algo parecido a lo que estamos viviendo? ¿Hay pestilencia? ¿Hay falta, hay escasez? Claro que sí. Entonces la palabra dice, pero si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe cuál es la buena noticia de esto, hermanos? Que nosotros podemos ser protagonistas del cambio que Dios puede hacer en nuestra sociedad. El tema es que nosotros tenemos que creérnosla. Y ahí viene el pensamiento y la crisis de identidad. Entonces, avanzo rapidísimo en esto porque quiero dejárselo bien planteadito para poder
más que nada usted pueda irse clarito para la casa, sea la decisión que sea, es ¿qué opina Dios respecto de lo que estamos viviendo? ¿Qué opina Dios respecto de la situación en la que nosotros estamos? Hay una estadística que dice que entre nosotros, que en nuestro país ya más del 81-82% ya de la gente ya tiene decidido su voto. Va a haber gente que el día de mañana se va a encontrar con la papeleta y va a decidir, ¿sí? Pero el 81% de las personas ya tiene decidido más o menos qué es lo que va a votar. Entonces, acá literalmente nosotros nos encontramos con una voz de alerta de Dios para poder decir, antes de buscar lo que pareciera que fuera bonito, antes de buscar lo que pareciera que quizás vaya a ser el gran mensaje del cambio de la gente, preocúpense primero si la nación está viviendo cerca de mí o no. Y no suena tan popular lo que le estoy diciendo, pero aquí la palabra del Señor lo dice de manera clara. Dice, si mi pueblo se humillare. No dice si mi pueblo fuera más justo, si mi pueblo protestara más fuerte. No dice eso. No estamos diciendo que no hay que reclamar. Si te están pasando por arriba con tus derechos, ciertamente hay que hacerlo. Pero no estamos diciendo lo contrario. Estamos diciendo que antes de todo lo que nosotros podamos hacer y realizar, está primero nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios es la que nosotros nos va a dar un sentido espiritual, y ese sentido espiritual es eterno. Y ese sentido espiritual me ayuda a mí a poder interceder por mi nación, a poder orar por mi nación. Esta noche, queridos hermanos, que nosotros ya nos vamos a acostar para el día de mañana, ya poder aprestarnos a poder realizar nuestra actividad cívica, que por cierto es de carácter obligatorio para que no se arriesgue multa. Antes de poder hacer eso, tenga un tiempo con Dios y empieza a pedir por su nación. Pida. No ore, Señor, sácame de Latinoamérica, amén. No ore de esa forma, un chiste un poquito millennial. No ore para que Dios lo lleve a un país primermundista y que lo saque, sino que ore por su país, ore por los suyos. Chile no es un país que le ha pasado bonito tanto tiempo. No hemos sido, todos los que estamos acá podemos tener un claro mensaje. A nadie de nosotros nos han regalado las cosas. Todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos tenido ha sido a punta de esfuerzo y de sacrificio. Todo lo que hemos tenido en nuestra vida somos hombres y mujeres de esfuerzo que nos levantamos todos los días para poder llevar pan a nuestra mesa. Pero hay un factor espiritual. No solamente somos como el común denominador de la gente, sino que vamos a trabajar confiados en Dios. Y Él es aquel que provee pan a nuestra mesa, es el que da bendición hasta que sobreabunde, es el que, como dice la palabra del Señor, tenga nuestros lagares llenos de mosto. ¿Qué significa? Que toda nuestra despensa puede estar llena, remecida y bendecida, porque existe gente trabajadora y esforzada que alaba y bendice a un Dios que está dispuesto a bendecir su vida y la vida de los que le rodean. Entonces, convertirme en un intercesor no significa que decir, Señor, por favor, que el día lunes no quede sin pega, sino que es poder decir, Señor, te pido por misericordia que puedas intervenir en la realidad de mi país. Necesitamos que Chile, Señor Jesús, sea bendecido, sea prosperado, sea levantado, pueda quitarse toda injusticia social, pueda salir del lugar toda la gente corrupta, que se pueda destapar todas aquellas realidades que van en contra de tu palabra, para que Chile sea conocido como la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces necesitamos hacer esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted es chileno. No, estamos entre los de casa hoy día. Estamos un poquito más internacionales. Los días anteriores teníamos hermanos de otros países, pero hoy, como estamos más, como es un carácter más especial este servicio, estamos entre nosotros. Puedo decir chilenismo más libremente. Entonces la palabra del Señor dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe, hermano, qué bendiciones para mí cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir al sur en el verano? Y cuando vamos al sur en el verano, hay veces que uno no se preocupó de hacer nada. Yo soy una de las personas que disfruta del trabajo de otros en el sur. Yo llego solamente a sacar fotos y a comer nomás, nada más. Y de eso estoy consciente, de que hay gente que trabajó todo un año para que el arbolito diera fruto. Yo solamente vengo ahí a supervisar los ranchos.
Entonces, me doy cuenta de eso. Hace tiempo atrás le daba el ejemplo que hubo un año donde no había nadie en el lugar del sur donde nosotros vamos a descansar y no hubo ningún tipo de trabajo para que la tierra mantuviera su nivel, porque la tierra hay que trabajarla. Aquel que sabe un poco de agricultura o los que les gustan las plantas se van a dar cuenta de que las plantitas más bonitas no crecen en cualquier tipo de piso o de tierra, sino que hay que trabajarla, hay que elaborarla. Un año se estuvo completo sin ir absolutamente nadie. Y cuando fuimos en la etapa de la cosecha, la tierra dio igual. Dio igual. Lechuga específicamente. Lechuga. Había lechuga por todos lados, hermano. Comíamos pan con lechuga, mermelada con lechuga, fritos con lechuga, porque había que hacer cundir el tema. El viento mismo hizo que germinara todo lo demás. Y empezó a dar tierra porque la tierra era buena y la tierra estaba sana. Entonces, cuando la tierra está sana, da siempre fruto abundante. Y yo pido al Espíritu Santo en esta noche que Dios deposite en ti esa semilla para que tú seas declarado como tierra sana y tierra fértil en esta noche, en el nombre de Jesús. Que se pueda quitar de ti toda infertilidad, que pueda quitarse de nosotros toda falta de reproducción espiritual y mental para que Dios pueda poner de esa fertilidad sobre nosotros. Porque necesitamos nosotros ser impactados por la palabra del Señor. Alguien que diga amén en esta noche. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema de esta sociedad? ¿Cuál es el mapa de esta sociedad? Son dos problemas. Un problema respecto a la sociedad que existe desde hace más de 30, 40 años, que se quiere imponer una sociedad laica. ¿Qué significa una sociedad laica? Una sociedad que no contemple a Dios dentro de su sistema de gobierno. ¿Cuál es el contrario de la sociedad laica o de un gobierno laico? Es un gobierno teocrático. La palabra teocrático, tiene que ver con Dios. Gracia significa sociedad, una sociedad que está inserta en las órdenes y en los planes de Dios. Entonces, ¿cuál es la corriente de este tiempo? Y es global, hermano, no es solamente que nos afecta acá a nosotros, es global. Las jerarquías quieren quitar a Dios del plan político, lo quieren sacar. Estado laico, eso significa. Y algunos quieren ir más allá todavía, porque hay gente que es atea, gente que no se sigue o que no cree derechamente en Dios, y hay otro que es un sector de la sociedad que es más profundo todavía, que es una sociedad antiteísta, una sociedad que va en contra, que ataca los principios de Dios. Y eso está ocurriendo. ¿Usted no lo nota? Nosotros lo estamos notando de manera leve en las redes sociales. En las redes sociales. Le digo porque tenemos un escudo humano ahí entre el pastor Julio, Gerson y yo, que vamos filtrando todos los comentarios, y han llegado unos comentarios, hermanos, que se los mostráramos, es como es un hate ya, es un odio parido en contra de las cosas de Dios, es como ya absolutamente ya rechazable en ese sentido. Y eso se está manifestando de manera específica. ¿Ha visto las noticias últimamente, las 3 últimas semanas? Donde la violencia ya antes era como un poquito de violencia, ahora ya la violencia es explícita. Es explícita. Antes quizás te lanzaban una piedra y después buscaban al detractor quién fue, y eran meses de investigación. El día de hoy, hace 2 días, menos de un día atrás, le pegaron al hermano del presidente y la gente muy campante. Atentados en el sur, ¿quién fue? Yo fui. Porque yo considero que esto es injusto, Y pareciera que el tema de la violencia fuera algo como que, ¿me das esto o te quemo todo? Ese es el tema. Hermano, ¿quién de nosotros, los que somos hijos todavía, quién de nosotros le podemos decir a nuestro papá, me das 20 lucas o te quemo el auto? No podemos, ¿cierto? Que no desheredan y nos dejan afuera, pero de inmediato. Pero no podemos hacer eso. Pero hay gente que está viviendo porque no tiene a Dios en su corazón. Y esa sociedad es la que estamos expuestos. La otra realidad mala es una iglesia adormecida. Una iglesia que puede decir, no, es que mi ciudadanía está en el cielo, y como mi ciudadanía está en el cielo, yo no me preocupo de acá porque Cristo viene pronto, y que venga pronto nomás, y que nos arrebate, y no tenemos conciencia por el que está al lado, que está sufriendo.
No tenemos conciencia quizás de lo que está pasando. Hermano, no quiero dejarlo así como tieso en lo que yo les quiero hablar, sino que más que nada poder aterrizar la ventaja del hecho de tener a Cristo en nuestra vida y poder hacerlo compartible a los demás con el fin de poder cambiar realidades. Porque si hay una pregunta que yo puedo hacer en esta noche a todos nosotros como un acto de sinceridad, ¿a cuántos Dios le ha cambiado la vida? ¿A cuántos Dios le ha llamado y les ha servido para poder establecer un futuro y una esperanza en tu familia, en ti, en tus ingresos, en todo? Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos puesto en práctica un hecho: poner a Cristo en primer lugar. Y punto. Cuando logremos hacer eso como sociedad, poner a Cristo en primer lugar, algunos dirán, sí está difícil, claro que está difícil, pero no es imposible. No es imposible. Amén. Entonces, mire lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 2, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Entonces decir, Señor, estoy alerta por lo que va a pasar, pero también estoy agradecido porque tú tienes el control de todo. Si hay algo que nosotros no podemos manejar, hermano, es la intención y la voluntad de las masas. Por más que nosotros queramos que gane A, puede ganar B. Lo mismo al revés. No tenemos el control. Pero si hay alguno que puede pensar esto y está en lo cierto de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y hay una promesa para eso que la vamos a estar viendo más adelante. Entonces, mire lo que dice, saqué un par de contextos acá. Ahí había creo que lo puse en la red social, un dicho muy bueno de una frase de alguien anónimo que decía: si tú solamente oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Acá el pastor John Piper decía: uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. J.C. Ryle decía: dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Entonces, cuando yo oro para que Dios intervenga en mi realidad, estoy encargándole el control total de Dios. Hay una historia acá en Chile respecto de la última elección, la pasada. Una persona que es cristiana le tocó ser vocal de mesa. Cuando estaba haciendo vocal de mesa, vio a una persona ya de edad ir a hacer el acto del voto, y antes de poder ir a orar se detiene ante la cabina, toma la papeleta y empieza a orar. Una oración de menos de 2 minutos. Vota y se va. Y pone en las redes sociales cuánto me predica esa acción. Porque no es el hecho de decir, Señor, por favor, que cualquiera, menos esta persona. Sino que, Señor, tu palabra dice que todas las autoridades por ti fueron puestas. Necesito, Señor Jesús, que tú te glorifiques en esta circunstancia. ¡Pum! Listo. Eso es una vida de intercesor que intercede por su país. No olvidemos nunca, queridos, que nosotros vamos a estar aquí hasta que cuando Él le plazca estar en medio de nosotros. Y por lo tanto necesitamos bendecir nuestra patria. Necesitamos bendecir por muchas cosas que a ti no te gusten. Estamos claros que no todas las cosas a nosotros nos gustan. En nuestro trabajo no se hacen todas las cosas que a mí me pareciera que hubiera, pero este es el lugar donde Dios nos plantó, este es el lugar donde Dios nos hizo prósperos, este es el lugar donde Dios nos dio una familia, donde Dios nos dio un trabajo, este es el lugar donde pasamos las más grandes derrotas y aún así el Señor nos levantó. Yo por eso bendigo, queridos hermanos, en el nombre de Jesús a las generaciones anteriores, porque fueron capaces de soportar décadas de injusticias, décadas de situaciones complicadas, y fueron capaces de criarnos a nosotros como personas que fueran capaces de poder ir más allá. Porque la realidad era otra, hermano. La realidad era otra. Dígale que está a su lado, hay que orar. Hay que orar. Filipenses capítulo 4, verso 6. Una Nueva Traducción Viviente dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Entonces, ¿qué hace Dios cuando hay una intercesión? Cuando nos ponemos a orar por el país, cuando nos podemos orar por la nación, oirá nuestro clamor desde los cielos. Segundo, perdonará nuestros pecados. Y tercero, sanará nuestra tierra. O sea, ¿qué ventaja más grande de poder tener el respaldo de Dios en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro lugar donde estamos, queridos? Porque creo yo que muchos o la gran mayoría de nosotros hemos disfrutado los paisajes de Chile. ¿Sí o no? Sobre todo en los lugares o en las épocas bonitas donde podemos salir y disfrutar y decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Como dice el himno, que nosotros somos la copia feliz del Edén. ¿Sí? Entonces, Proverbios capítulo 14, verso 34, dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Esto está como parece prédica de Tedeum. Dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Hay otro proverbio que decía que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el injusto está en el poder, el pueblo sufre. Amén. Entonces, vamos, y con esto concluyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder interceder por nuestra nación? Hay un llamado claro para cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es la ventaja, queridos? Que usted no es alguien que es asiduo para orar. El llamado también es para usted. ¿Sí? El llamado también es para usted. Es tanto para aquel que ora 3, 4 horas diarias como para aquel que todavía está recién aprendiendo a orar. Todos podemos hacerlo. El trabajo es de todos. Todos podemos lograrlo. ¿Sí? Va aquí en la mentalidad. Si nosotros podemos o decidimos hacerlo o nos quedamos igual en el lugar donde estamos. Pero sabes, si tú tomas esa decisión de poder ir por más y decir, me voy a convertir en un intercesor, no solamente voy a orar por mí, sino que voy a comenzar a orar por mi entorno. Voy a comenzar a orar por mi trabajo. Voy a comenzar a orar por mis compañeros de trabajo. Mi jefe me está cayendo mal. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Lo voy a agarrar? No. Voy a orar por él. ¿Sabe qué, hermano? Yo lo aprendí en un momento. Sobre todo en la práctica. Esa fue la época más difícil de mi época vocacional. Más difícil. Estaba conversando con mamá y decía, es mi abogado jefe me provoca tantas cosas. Era un proceso al carácter. Ore por él, le tengo miedo. Ore por él. Había momentos que me gritoneaba todo el día. Era en la mañana, después en la tarde. Una de las veces más complicadas fue cuando tuve que rendirle una cuenta y me dijo que yo era uno de los postulantes más débiles que él había tenido en su historia. Me lo dijo en la cara. Me cerró la puerta y se fue. Yo me fui temblando y me acordé de ese versículo. Jehová es mi protector. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ora. Dios te va a cambiar la realidad. Ora, aun cuando estés estresado, aun cuando estés ansioso, aun cuando estés inquieto. Ora. Y comienza a orar. Y a estudiar también. Orar. Y Dios cambió la realidad. Y el mismo hombre que en algún momento me hizo tanto daño con sus comentarios fue uno de los primeros que me puso una de las notas más altas de la generación ahí. Porque Dios puede cambiar tu realidad cuando tú oras, querido. Dios puede cambiar tu realidad y la va a cambiar conforme a tu fe. Será hecho, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para interceder? ¿Se ve la cosa difícil? Claro, no vamos a hacer vista gorda a esto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero, humillarnos. Segundo, buscar su rostro. Y tercero, arrepentirnos. ¿Sí? Humillarse ante Dios no significa ser una persona así que venida menos, sino que se trata de vivir una vida en constante reconocimiento de la superioridad del Señor sobre nosotros, de aceptar su voluntad y formar una total y absoluta dependencia de Él. Y esto se logra solamente a través de una relación íntima con Dios.
humillarse ante Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Santiago capítulo 4, verso 10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Una canción que se me viene a la cabeza cuando cantábamos: con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré, es por tu amor que soy feliz para decir con mi corazón. La palabra, dejé fuera este texto porque es conocido por todos, cuando dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. De eso significa no creernos más el cuento, no ser como el principio de lo que yo decía, que había gente que venía y miraba. No, sino que poder estar, involucrarnos, corresponder al amor de Dios. Entonces, Proverbios capítulo 11, verso 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Está la sabiduría. Diga conmigo: necesito humillarme ante Dios. Necesito humillarme ante Dios. No significa que usted, hermano, sea venido a menos ni su dignidad esté en juego. Y eso es al revés. Incluso produce una situación, un efecto inverso. Cuando usted adora al Señor, Dios lo destaca a usted por lo que es. Y su dignidad humana no se compara a su dignidad espiritual. Porque la palabra del Señor dice: yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando tú pases por las aguas no te anegarán. Y si pasares por el fuego no te quemará. ¿Qué otra cosa nos puede prometer Dios más que decir que nosotros somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo, hermano? Qué buena noticia de poder decirlo en este tiempo. Número 2, buscar su rostro tiene que ver netamente con edificar en mí alguien comprometido. Diga conmigo: comprometido. Comprometido con su presencia, alguien que entiende la dinámica de la intercesión, que se vuelve un adorador en potencia, ama pasar tiempo con Dios en intimidad y busca constantemente su presencia. Primera de Crónicas capítulo 16 verso 11 dice: busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. No un ratito, sino que continuamente. Como la frasecita que habíamos hablado de las redes sociales: cuando tú oras porque estás en problemas, estás en problemas. Acá dice: busquemos al Señor continuamente, en todo tiempo. Salmo capítulo 9, verso 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Wow. El Señor no desampara a aquellos que le buscan. Amén. Y por último, arrepentirnos genuinamente. Ahora sí. Entonces se trata de cambiar de actitud, de salir de la emoción de la culpa para abrirnos al cambio que Dios quiere hacer en el corazón del hombre. Asimismo, alguien intercesor de igual forma puede orar para el arrepentimiento de su nación. ¿Sabe? Alguien que está arrepentido y que conoce al Señor puede decir: Señor, te pido por el arrepentimiento de la gente de mi nación. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Entonces, la tarea para nosotros práctica ahora que vayamos a la casa y que ya estemos prestos para lo que va a suceder el día de mañana: Señor, por favor, mueve los ambientes para que tu gloria se manifieste con poder y autoridad, y que no quepa ninguna duda que tú estás pendiente de Chile. ¿Y puede suceder? Claro que puede suceder, porque la palabra dice que al que cree todo es posible. Amén. Entonces dice Hechos capítulo 3 versículos 19 y 20: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Hay otra versión, la TLA dice: arrepiéntanse, conviértanse a Dios y Él les dará tiempos de descanso. De descansar en su presencia. ¿Sí? Romanos capítulo 12 verso 12 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo dice más bien Primera de Juan capítulo 1 verso 9, si mal no me equivoco. Pero si confesamos nuestros pecados
a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ¿cuál es la labor nuestra, queridos hermanos, en esta noche? Antes de poder acostarnos, destapar todo y empezar a decir: Señor, clamo por mi país, clamo por mi patria. Señor, te pido por el gobierno. ¿No te gusta el gobierno? Hay que orar igual. Te pido por esto. Te pido, Señor Jesús, por los resultados de mañana, para que pueda hacer algo realmente mejor y no sea el principio de la hecatombe, sino que sea algo realmente apoyado y aprobado por ti, Señor Jesús. Y si es consecuencia de nuestra desobediencia, si es consecuencia de nuestra frialdad, perdónanos, 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 para que tú estés en medio de nosotros. Póngase de pie, mi querido hermano. Mientras hablaba de esto, yo siento en mi corazón con mucho sentido, lo digo, hermanos, mientras estábamos acá, oraba al Señor y decía: Señor, ayúdanos, porque hay un plan general, global, que está realizándose y no es de desconocimiento, sino que es algo que está sucediendo y que ya está pasando. Es orar y es pedirle al Señor: Señor, ayúdanos, manténnos a nosotros a salvo, mantén nuestras vidas, nuestras familias a salvo. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder estar, Señor, comprometidos y poder estar resguardados. ¿Sabe lo que me hacía entender el Señor de vuelta? La única manera en la que tú estés seguro de que puedas estar bendecido y que te vaya bien es estando dentro de mi cobertura. Si tú te vas de ahí, no te va a ir muy bien, que digamos. Y me da una palabra que pido al Señor, queridos hermanos, que venga sobre toda tu vida y sobre toda tu familia. Isaías capítulo 10, del verso 24 al 27, dice: por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No se entiende mucho. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Una palabra profética de Isaías que está plenamente válida para nosotros. Va a pasar un tiempo en que la maldad del hombre va a empezar a hacer estragos, va a causar daño, va a hacer que quizás la economía sea golpeada, va a hacer que haya estabilidad, porque si hay algo que está gobernando y reinando en este tiempo es la falta de estabilidad, la incertidumbre. La gente no sabe cómo reaccionar porque no sabe qué va a pasar el día de mañana. Los mercados están volátiles, la oferta de trabajo está complicada y dice que van a ser golpeados algunos. Van a ser algunos azotados como cuando eran azotados en Egipto. Pero, dice la palabra del Señor, cuando hay una fuerza intercesora, no sé si me puedo explicar bien en este aspecto, pero cuando existe una fuerza intercesora de gente que no mira el evangelio como algo, como que si voy y estoy cuando solamente yo quiero algo de Dios, sino que está gente parada firme en la roca, de no ser alguien volátil y decir: Señor, yo estoy aquí y nadie me va a sacar del lugar de tu presencia. Yo estoy aquí, Señor Jesús, no por lo que tú me puedes dar, sino que por lo que yo soy en ti, Señor Jesús. Yo estoy en tu presencia porque nadie más pudo haber hecho lo que hicieron por mí, lo que tú hiciste por mí, porque yo tengo una identidad clara, tengo un futuro específico, tengo futuro y esperanza delante de tu presencia y nada ni nadie me va a quitar el gozo de mi salvación, porque donde está tu espíritu hay libertad. Cuando existe gente que clama de esa manera, queridos hermanos, no importa si está recién aprendiendo o es una persona experimentada, la palabra del Señor dice: y acontecerá que será quitado el yugo
El yugo es la palabra opresora, es la carga que se le ponían a los bueyes para mantenerlos esclavizados. Dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, va a venir una presencia de Dios sobre tu vida tan fuerte, queridos hermanos, tan fuerte y tan grande, que vas a levantarte del lugar donde estás, aún siendo atormentado y oprimido, y vas a decir, el gozo del Señor es mi fortaleza, y yo sé que mi Redentor vive. Amén, levante sus manos al Señor en ese lugar. Hay una presencia poderosa del Señor en el nombre de Jesús. Declaramos claridad, Señor. Declaramos claridad sobre la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Señor, creemos, Padre amado, de que viene este tiempo, Señor, donde seremos conmovidos por tu presencia, por tu gracia, por tu gloria. Señor, donde seremos, Padre amado, como dice tu palabra, Señor Jesús, como plantas de oliva alrededor de tu mesa. Señor, el día de hoy, Padre amado, nos encargamos, Señor Jesús, de que sea tu gracia la que esté, Señor, calmando los ambientes. Si alguien me puede acompañar a orar, y vamos a destinar un tiempo para poder clamar por nuestro país. Señor, trae orden en el nombre de Jesús. Oramos, Padre amado, por el proceso que va a pasar el día de mañana. Oramos, Padre amado, por lo que va a suceder, Señor, en las próximas horas. Señor Jesús, que se levante de entre nosotros gente comprometida con tu visión, gente comprometida, Padre amado, con lo que tú vas a hablar respecto de nosotros. Somos protagonistas, no somos, Señor, espectadores. Somos gente, Señor Jesús, que hemos trabajado constantemente para lograr, Señor, lo que hemos tenido, pero también somos conscientes, Señor amado, que todo lo que tenemos es por tu gracia, es por tu favor, es por tu misericordia, es por el poder de tu fuerza, es porque has tenido piedad sobre nosotros, es porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Y en esta noche, Padre bendito, declaramos, Padre celestial, de que ningún arma forjada en contra, aleluya, ninguna más forjada en contra de nosotros, Señor, va a prosperar. Vas a mantenernos a salvo, Señor Jesús, en todas las cosas, porque tu palabra dice, antes de todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor Jesús. Querido, si puede ahí que aumentar el clamor suyo, no espere que alguien más lo haga por usted. Usted es protagonista, usted puede hacerlo, Dios puede colocar palabras en ti, Dios puede darte ahí ese lugar, la abundancia en que Él está llamándote y dándote ahí las alternativas para que puedas comenzar a activar tu vida espiritual, porque vienen tiempos, queridos amados, que todo lo que vamos a hacer no nos va a hacer depender de la espiritualidad de otro, nos va a hacer salir de la religiosidad para poder entrar en lugares celestiales y poder adorar y bendecir el nombre del Señor como Él se lo merece.